capaces de tomar decisiones en varios aspectos. Y las decisiones también coyunturales no pueden seguir profundizando los problemas estructurales. Y si no tomamos decisiones estructurales, que muchas veces se puede pensar que exclusivamente se habla del tejido social, pero hay otras decisiones de carácter estructural que también tienen que ser tomadas y que están bajo el control del gobierno central. Y esto es una reforma al sector de seguridad, un cambio en la arquitectura del sector de seguridad y de igual forma una verdadera transformación de las Fuerzas Armadas. Estamos abocados a atender el problema del día a día, pero uno de los elementos fundamentales, por ejemplo, son estos procesos que se han dado de contaminación de la fuerza pública. Y le digo porque he mencionado ya cerca de 4 años la necesidad, por ejemplo, de tomar algunas medidas al respecto que no pasan exclusivamente por el reforzar o tener la voluntad simplemente política de los controles internos que pueden existir, llámese asuntos internos en la Policía Nacional o el trabajo de las inspectorías o el trabajo que también realizan los servicios de contrainteligencia, que son también limitados. Una de estas medidas es, por ejemplo, la creación de un Centro Nacional de Medidas de Confianza, eh, que va a cumplir con estos principios básicos que se tiene frente al desarrollo de la criminalidad organizada aquí en cualquier parte del mundo. Principios como la compartimentación, principios como la superposición o los principios de duplicación. Entonces, hemos pensado que aquí hay que seguir colocando todos los huevos en la misma canasta. La creación de una agencia de esta naturaleza que puede depender del Centro de Inteligencia Estratégico está ligado justamente a cumplir algunos elementos como por ejemplo con base a indicios o de forma preventiva o determinadas posiciones claves, realizar estas pruebas más allá de las pruebas que pueden realizar los controles internos de las instituciones, llámese Policía Nacional o Fuerzas Armadas. Esto actuaría como un elemento de carácter disuasivo sobre las personas y sobre las instituciones de control. De igual forma, reforzaría el trabajo de estas instituciones y a eso también hay que sumar que podría ejecutar valoraciones en términos de la evaluación del trabajo que realiza y la incorporación de de mejores prácticas, es decir, procedimientos de mejora continua. Entonces hay que tener una visión en ese sentido. El crimen organizado se enfrenta con estructuras duplicadas, con superposición de estructuras. Y esto, ejemplos existen en el mundo. El problema es que no queremos hacer estas cosas porque hay lógicas institucionales que a veces limitan. Y por otro lado, también existe una falta de innovación y capacidad para implementar estos cambios. Un elemento que tiene que ver con esto, por ejemplo, de la aplicación de estos principios de compartimentación, de superposición, de duplicación, por ejemplo, está ligada a la necesidad de tener una policía de investigaciones independiente de la policía judicial. Alguien dice, pues ya tenemos la policía judicial, pero mire lo que hizo Colombia en los 90 cuando existía contaminación de la policía judicial, creó el Cuerpo Técnico de Investigación que depende de la Fiscalía de Colombia. Y eso es un proceso. Hoy este cuerpo de investigación en Colombia tiene más de 10.000 efectivos. No es un cuerpo uniformado bajo una lógica de carácter militar, porque recuerde aquí en el país, bajo esta lógica de la policía, de una policía militarizada, usted a través de este fenómeno de la jerarquía paralela, alguien desde arriba da la orden de parar una investigación, pero si lo tuvimos, el caso más evidente fue el caso León de Troya, en donde ahí tenemos una injerencia directa en parar una investigación. ¿Cuántas investigaciones no se habrán parado de esta forma? No sabemos, estaríamos especulando diciendo son 5, 10, 20. Pero si ocurrió al más alto nivel, también puede ocurrir en los diferentes niveles de mando. Entonces, Colombia lo hizo. Y mire, Colombia es un asunto muy interesante porque aquí seguimos pensando, por ejemplo, medicina legal y ciencias forenses, que van a evaluar las pruebas de un delito, porque lo que hace el servicio de investigación es investigar ya el delito cometido, no es inteligencia, es el delito que se cometió. Vamos a ver quiénes son los responsables. La tasa aquí en el Ecuador de determinación de responsabilidades en los casos de homicidio no llega ni al 10%. Es decir, hay una impunidad completa. Entonces, se necesita crear un órgano de carácter paralelo. Chile es un ejemplo mucho más sólido. Usted tiene una policía de investigaciones
que está separada de la policía normal, preventiva, que también hace inteligencia, que hace poder de fuerza, que tiene control de territorio, que se llama Carabineros. Pero esta policía de investigaciones ni siquiera maneja los servicios de medicina legal y ciencias forenses, lo maneja el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es decir, dividir, en otros casos superponer. Entonces hay que trabajar en un cambio de la estructura. Entonces, se necesita vencer lógicas institucionales, porque mire, ahora con la situación de tránsito que se ha dado en Manta, sí, posiblemente mañana digan, sí, vamos a devolver la competencia de tránsito a la Policía Nacional, pero yo les recuerdo, antes de entregar la competencia a los gobiernos autónomos descentralizados, no era ninguna maravilla. Todos sabíamos el nivel de corrupción que existía. El nivel de corrupción que existía en las calles, en la obtención, por ejemplo, de la licencia y matriculación, era un nivel de corrupción impresionante. Entonces, pero lo que pasa es que no hemos tomado decisiones profundas para producir cambios profundos. Ese es un asunto que yo digo tiene que ser repensado. Tenemos que desprendernos General. de las instituciones General, y pensar en un proyecto de país. general, pero ¿cómo, en base a lo que lo escucho de lo que usted está señalando y lo que debería hacerse, pero vemos un gobierno que ayer, cuando se dio el relevo de mando del comandante general de la policía, hablaba de los objetivos que ha logrado al momento el accionar del ejército, de la Policía Nacional, en el marco del combate a la delincuencia. Por ejemplo, el detalle lo daba el presidente Daniel Noboa Sin. Hemos logrado, dice, 8 objetivos de valor, alto valor, valor intermedio, decomiso de casi 100 toneladas de drogas. Significa que sí se está trabajando, que sí está trabajando el ejército, que sí está trabajando la Policía Nacional en ese marco, general. Nadie dice que no están trabajando, nadie dice que no hay logros, pero si pretendemos realizar un cambio, hay que también trabajar en nuevas propuestas. Porque mire, usted puede tener un quirófano que no tenga la asepsia debida o instrumentos que están contaminados. Puede tener el mejor cirujano, pero el paciente no va a morir de la afección por la cual ingresó al quirófano, sino por la contaminación que producen estos instrumentos. Entonces hay que tomar decisiones. Aquí pensamos que le metemos o más ñeque, más voluntad, más decisión y las cosas van a cambiar. No nos olvidemos que el mundo criminal en la actualidad, no estamos hablando de estructuras jerárquicas que predominaron en los años 80, 90, inclusive en la primera década de este siglo. Estamos hablando de una mutación a estructuras en red, en donde se combinan estructuras jerárquicas con estructuras a través de nodos de red. La estrategia, la que se conoce como Kingpin Strategy, que fue la aplicada sobre el cartel de Medellín, después sobre el cartel de Cali, tuvo un éxito porque hay que recordar que en los dos casos las cabezas manejaban todo el proceso desde el cultivo hasta la distribución en los mercados de consumo. Entonces, claro, usted corta la cabeza y es mucho más fácil tener una afectación profunda sobre estas estructuras. Pero aquí no estamos hablando de estructuras en donde el líder de una organización domina toda la cadena productiva. Aquí hemos tenido alianzas entre organizaciones criminales que se han roto, que han pasado a otro tipo de lealtades, porque las lealtades no son por personas, son lealtades de carácter económico y de conveniencia. Hay que ver, por ejemplo, cómo los choneros formaron otras estructuras, y estas estructuras fue un proceso que lo fue dando JL con la finalidad de disminuir la presión social que existe en cualquier organización legal o ilegal, en donde la gente quiere ejercer posiciones de poder. Es como en una fuerza militar. Un teniente quiere ser un día un capitán quiere llegar a ser mayor y así, y tenemos que a veces el coronel piensa que la vida es llegar a ser general. Entonces, esta descompresión que realizó JL creando estructuras paralelas y también la estrategia de ganar enemigos e incorporar en sus alianzas, como el caso de los Lobos, en la cárcel del Turi, para enfrentarse a rivales como los cubanos. Entonces, no estamos hablando de estas estructuras de los años 80, de los años 90 en Colombia, porque hay que recordar que este proceso en Colombia y en México fue similar. La eliminación de los grandes carteles produjo la formación de los carteles bebé.
Y de los carteles bebés se formaron las bandas criminales, se produce una atomización de actores. Por eso cuando hubo la captura de Fito, a mí me entrevistaron esa misma noche, no sé si está bien la conexión porque... Sí, estamos escuchándolo, general, con la captura de Fito. Siga, le estamos escuchando. Como que se paraliza la pantalla porque la conexión a veces es un poco inestable. Entonces, cuando se dio la captura de Fito, la primera pregunta que me dice Muro, bueno, ¿es un logro? Claro que es un logro, nadie va a decir que no. Lo importante es saber cuál es el nivel de control efectivo que tiene sobre la estructura, porque posiblemente se estaba escondiendo de la propia estructura. Porque es como el caso de Alias Guacho. Alias Guacho, del Frente Oliver Sinisterra, quienes entregaron información y quienes estuvieron contra esta agrupación menor en el sector de Nariño, fueron otras de las estructuras criminales por el ruido que generó su accionar en Mataje y antes de eso en San Lorenzo. Y yo explico esto en mi obra porque estuve en activo. ¿Cuál fue el motivo del ataque al destacamento de San Lorenzo? Una demostración de poder, de fuerza, ¿no? Una represalia por incumplimientos en acuerdos que se habían dado lastimosamente con autoridades en el país. Esa es la realidad. Parte de esta información es clasificada. Esa es la realidad. O sea, no es que alguien viene y coloque una bomba simplemente porque voy a decir aquí mando yo. No, aquí hubo malos entendidos, malos acuerdos. De General, hecho, se avisó de la colocación del coche bomba. O sea, lo que querían decir es, mira, esto te puedo hacer, pero aquí arreglemos las cuentas. hay una Entonces, advertencia de por medio, general. niveles de penetración, veamos la necesidad de hacer cambios profundos. Mire, el día de mañana vamos a tener otros problemas de seguridad. ¿Qué estamos haciendo hoy para enfrentar esos problemas? No, el ecuatoriano se ha traducido en políticas exclusivamente reactivas, porque primero hay ausencia de políticas. Y hemos tenido políticas y políticas que ni siquiera han sido evaluadas, ni siquiera han sido aplicadas. Porque mire, un fenómeno actual. Digo, ¿qué se está haciendo? Tenemos 397.000 ecuatorianos que han abandonado el país en estos últimos 4 años. Estamos frente a la cuarta ola migratoria. Revisemos datos. La tercera ola migratoria es parte de la gran responsabilidad de la descomposición del tejido social en el Ecuador entre el 98 y 2006. 1.034.000 ecuatorianos no retornaron. ¿Dónde quedaron los jóvenes? Al cuidado de terceros o en hogares monoparentales. ¿Dónde buscaron espacios afectivos? En el barrio, en el grupo de amigos de la calle, en la pandilla. Hoy es directo, 30%. Investigación hecha por el doctor Daniel Pontón. 30% de los niños que viven en barrios marginales, de estos barrios criminalizados, no, de condiciones de pobreza, una de cada 3 personas de los jóvenes conoce a un amigo, un pariente o a alguien que está ligado a una estructura delictiva. ¿Cuál es el modelo a seguir? Si hoy tenemos nuevamente un fenómeno migratorio que se profundiza y tenemos también la fractura de la familia, que no se da solo por la migración, se da por una serie de situaciones, inclusive por presiones económicas de no poder asumir. Entonces, viven en profundas carencias. ¿Dónde van a llenar estas carencias? Con estos grupos. Por eso cuando aquí en el país se hablaba, y le digo, hay que estudiar el fenómeno, digo, la lectura es gratis. La ignorancia que es gratuita también se puede curar con un elemento gratuito que es la lectura. No es que los jóvenes son captados por las estructuras criminales porque son inimputables. Esa es una forma de ver el problema. Una moneda se entiende leyendo las dos caras. Son porque son desechables. Porque cuando va el joven de 13, 14 años a la cárcel, les importa un pito, disculpe que diga así, no les importa nada. Y el segundo elemento es porque estos jóvenes tienen la gran posibilidad de establecer fidelidades a quienes mandan estas organizaciones. ¿Por qué? Porque tienen un espacio de carencia afectiva. Entonces llenan carencias materiales y tienen estas lealtades de carácter afectivo. De ahí el rato que les capturen, se va a la cárcel, a mí que me importa. Y por último en la cárcel, ojalá trabaje para la afiliación que quiere tener un dominio en la cárcel. Entonces aquí solo vemos el problema del aumento de penas, de la imputabilidad de los menores.
¿Y qué estamos haciendo para que esto no se siga reproduciendo? Porque caso contrario no habrá cárcel que resista en términos de cantidad. Entonces hay que ver este problema. Por eso le digo, no es un problema simplemente de eliminar cabecillas, de estructuras en red que se reproducen, que tienen capacidad de reproducción de la cabeza, porque funcionan en nodos de red, funcionan en nuevas lealtades, en cambio de relacionamientos. Entonces, es un trabajo que hay que pensarlo muy bien. El problema es que el Ecuador vive una serie de narrativas, porque frente a la zozobra, frente a la desesperanza, se hacen anuncios y cada anuncio produce picos, ¿no? Picos de popularidad. Pero a la final, ¿produce esto o no produce esto? General, Lo que requiere soluciones que tengan incidencia real, es la pregunta. General, y estas intervenciones que ha hecho la policía en las últimas semanas en los municipios, donde en reiteradas ocasiones hemos escuchado que mafias están enquistadas, y no solamente ahora dada la coyuntura en temas tránsito como Durán y hoy que se intervino en Manta, sino que hemos escuchado que están penetradas las mafias en algunas instituciones del Estado. ¿Qué opinar sobre aquello, general? Es lo correcto, hay que intervenir las instituciones públicas. Pero la intervención de las instituciones públicas tiene que, después de esta acción, buscar un proceso de reestructuración. Pero vamos a cometer el error de pensar que estos procesos de reestructuración es entregar competencias o devolver competencias, cuando los principios, le digo, porque es principio básico. Mire, por ejemplo, en Brasil. Brasil es un estado federal. ¿Por qué los estados federales son mucho más resilientes y tienen mayor capacidad de enfrentar el crimen organizado? Porque están compartimentados. Porque usted tiene agencias federales y agencias estaduales. Miren en Brasil, por ejemplo. Usted tiene la policía en cada estado, pero quien hace la investigación no es la policía, que allá se llama policía militar, pero viene de una incidencia de Portugal que no voy a explicar acá. Porque los bomberos también se llaman militares, pero ninguno de los dos son de las Fuerzas Armadas. Pero, ¿quién hace la investigación? La Policía Civil. Así de sencillo. Entonces, modelos que funcionan, y ahí tiene usted un overlap, porque usted tiene la Policía Federal, por ejemplo. Usted tiene una policía solo para las carreteras federales, que se llama la Policía Ferroviaria, y tiene otras agencias de carácter federal. Aquí somos un Estado republicano unitario. Entonces, una de las formas es dividir responsabilidades, o como se tiene en Colombia, usted tiene la policía judicial y tiene el cuerpo técnico de investigación, y el fiscal, dependiendo del caso, dice, este es un caso para la CTI, o este es un caso para la PJ, o este es un caso para los dos. Entonces, son aspectos, por ejemplo, que exigen una revisión. O sea, no queremos cambiar, queremos seguir con la misma estructura y posiblemente volveremos a lo de antes. Y de aquí porque el problema del tránsito que se daba, por ejemplo, en los años 2000, en los años 90, que yo recuerdo muy bien, todo era coima, todo funcionaba así. No es que era una maravilla, es que no teníamos el problema del narcotráfico. Porque el problema del narcotráfico en el Ecuador es un problema que se va gestando desde la finalización del conflicto bélico, la apertura que se tuvo de las fronteras, una serie de procesos, el proceso de la ola migratoria, el surgimiento de pandillas en el Ecuador. Las primeras aparecen en los 80, pero se vinculan a actividades criminales a partir de los mediados de la primera década anterior. O sea, hay un cambio del contexto, el Plan Colombia, el proceso de paz. Hay varias explicaciones, pero una sociedad que cae, perdón, en narrativas de explicaciones simples, no sé a dónde vamos a llegar. Necesitamos decisiones complejas frente a un problema complejo. Esto no es de decirle más ñeque, más voluntad, vamos a hacer. Bueno, ese es el mensaje, pero ¿qué estamos haciendo para cambiar? Perfecto, 8:55 minutos. Le queremos agradecer al general Luis Altamirano, ex comandante del Ejército, sobre ese importante análisis sobre la seguridad de nuestro país. Que tenga excelente día, general. Gracias por el espacio. Muchas gracias a ustedes, muy amables. 8:55.